Estamos en la época de la colonia. Entonces, esas son una serie de maquetas de plomo hechas por Teodoro Torres y Susana Navarro. Y esto es una obra que se hizo a petición del coleccionista. Es una reproducción en volumen de los cuadros de castas que hablaban de todas las divisiones sociales que había durante la época de la colonia. En esa época sí era muy dividido esto de las clases sociales, ¿o cómo era? Muchísimo. Creo que todavía, pero bueno, era peor aún, ¿no? Era mucho peor. Era mucho peor. En la cima de la escala social estaban los españoles, obviamente. Ajá. Pero bueno, al estar todos los indígenas se fueron mezclando las razas, los grupos, y entonces había, por ejemplo, español con indio, que daba mestizo, y entonces mestizo con español ya daba un rango menor aún, y así hasta el fondo de la... Sí, que bueno, debemos recordarle a nuestros amigos que están viendo la tele que se llama precisamente la época de la colonia porque llegaron a colonizarnos los españoles, ¿no? Claro, es la Nueva España, los colonizadores, y bueno, así es. Bueno, aquí por ejemplo, ¿qué vemos? Aquí vemos a un español con una india y toda su descendencia son mestizos. Entonces van más abajo. No muy abajo, estaban como en el tercer lugar, ¿no? El español, el criollo y seguía el mestizo. Había más de 20 grupos, entonces había, no sé si recuerdan los nombres, Salta para atrás y Tente en el aire, Morisco, Mulato. Seguro que los vimos alguna vez en la escuela. Sí, seguro. Alguna vez los vimos. Claro que sí. Aquí por ejemplo, ¿qué tenemos? Y aquí vemos español y mora. Esta era la mulata. ¿La chiquita? La chiquita, la mulata. Y la mora es un grado más abajo aún, ¿no? Ok. Que el entonces, mestizo en algún momento la hija había ascendido de casta. Pues sí. no quedaba muy arriba de todas maneras, pero bueno, el hecho de tener uno de tus padres españoles obviamente te situaba un poquito. Te hacían un poquito mejor. Sí. Mejor para esa época. Para esa época, ¿no? así es, claro que sí. Por ejemplo, aquí vemos y bueno, es lo interesante de estas piezas, vemos cómo se vestía la gente, dónde vivían, obviamente, no vive igual el español que esta familia que ya es solamente indígenas y los hijos pues más abajo, ¿no? Claro. En la escala social de ese momento. Exacto, aquí tenemos por ejemplo esta pieza está en restauración. Está en restauración, sí, un museo necesita del constante cuidado de tu colección, que es la columna vertebral del museo. Entonces está ahorita en reparación. Así es, por eso hay que recordarles a nuestros amigos que vienen a visitar todos los museos que no hay que tocar las colecciones. No se puede. No se puede. Ojo, de hecho, esta pieza lo que le pasó fue que alguien se recargó en ella y se rompió el vidrio. Oye, no, imagínate, eso es muy malo. No, pésimo. Pero bueno, agradeces el entusiasmo de la gente. A veces rebasan la emoción. La emoción de ver este tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vemos una familia un poquito más aristocrática. Sí, digamos, pero, de una posición más pero alta. menos que la maqueta que sigue, por Claro, ejemplo. mira, es muy está distinto. increíble. En ambos hay españoles, pero están casados, la pareja está en un rango mucho menor, entonces obviamente vemos la distinción de la manera en que vivían. Claro. Aquí incluso se nota la diferencia en cuanto al vestido, ¿no? A la vestimenta. Sí, claro. Además, bueno, no todos los españoles eran ricos, ¿no? Obviamente había los aristócratas, los militares. Exacto. Y los comerciantes. Entonces, dentro del mismo grupo pues había diferentes. Aquí, por ejemplo, dice de albarazado y mestiza nace un bastino, ¿no? Barcino. Exactamente. No, los nombres son muy divertidos. Y muy difíciles de aprender sobre todo, ¿no? Sí, pero en ese momento, bueno, para nosotros ahora, en ese momento era lo más común y quién eres, ¿no? Y estás muy ubicado. Oye, esto está súper interesante, pero queremos saber quién eligió todas estas piezas. Sí, bueno, es la colección de Carlos Monsiváis que conformaba por más de 40 años. A la fecha ya son más de 15,000 piezas en la colección.
del siglo XIX a mediados más o menos. Así es una escena de mediados del 19, es Santo Domingo, que es uno de nuestros vecinos aquí cerca. Claro. Y podemos ver a todos los personajes que habitaban en ese momento. Allá, por supuesto, vemos al escribano, que es por lo que es... Los famosos escribanos de Así es. Santo De la Plaza Domingo, de ¿no? Santo De la Plaza Domingo. Santo Domingo, exactamente, que hasta la fecha los vemos ya con las características tecnológicas del momento, Exacto, pero ya con ahí era con computadores. pluma, exacto, con pluma, escuchamos por ahí el sonido de la máquina de escribir, que fue muy posterior, pero bueno, es una ambientación que también recoge los pregones de la época, que eso los escribió Madame Calderón de la Barca, y entonces nosotros los retomamos para hacer como una evocación auditiva del momento. Oye, a ver, hablando de esta evocación auditiva, vamos a escuchar esto. Aquí hacen cartas de amor. ¿La quiere original o de machote? ¿Cómo es de machote? Machote no, la firma. Ah, no, mejor original. ¿De 5 o de 10 pesos? Ah, no, mejor de anillo. Qué maravilla vivir esta magia viendo los personajes y aparte teniendo la oportunidad de escuchar el ambiente de aquel entonces, ¿no? Así es. Y bueno, además va complementado con una serie de litografías de documentos valiosísimos como México y sus alrededores y los mexicanos pintados por sí mismos, de donde los autores de esta maqueta sacaron los personajes y su vestimenta y lo que se usaba en ese momento. Oye, a ver, cuéntanos, ¿esta maqueta de qué está hecha? Está hecha de plomo, absolutamente. En su conjunto la pieza pesa 200 kilos, que no sabíamos hasta el momento de trasladarla y fue todo un caos de repente porque no sabíamos que pesaba eso y es una de las anécdotas divertidas del museo, cómo llegó hasta acá, no fue nada fácil. ¿Cómo le hicieron para subir la iglesia de Santo Domingo a este museo, digamos, no? Fue grúa, hubo que quitar una ventana, tuvo que entrar por lo pesada, o sea, no puedes cargarla por la escalera y todo esto. Bueno, unas partes se tuvieron que desarmar para traerla, obviamente, con trabajo de restauradores que se fija dónde va cada objeto y se mueve. Claro, qué impresionante. Y bueno, amigos, yo los invito a que vengan y realmente observen cada uno de estos personajes. Aquí tenemos el cortejo fúnebre, tenemos también las carrozas de aquel entonces, los esclavos que llevaban a sus dueños, en la espalda, que sería como ¿Un taxi? un taxi de la actualidad o un visitaxi, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos a otra sala y seguimos conociendo toda esta maravillosa exposición? Vamos. Así es, vamos, Venga. por favor.